$1.7 billones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hagamos un Trueque, una edición, evento de TLC Magazine. Bienvenidos todos, bienvenida Ale, Cano, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, maestra Lupita. Bien, qué bueno, pues el día de hoy nos acompaña la maestra Alejandra Cano. Buenas tardes a todos. Y ella nos va a presentar el día de hoy el tema obligaciones de empresas IMEX. Y bueno, pues estamos aquí muy contentos de todos los que se están uniendo. Bienvenidos, empezamos semana y bueno, me permito presentar la semblanza de la maestra Cano. Es licenciada en Negocios Internacionales por la Escuela Superior de Comercio y Administración y maestra en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. En su experiencia profesional se encuentra la Asociación de Agentes de Logística Internacional como asistente comercial y administrativo. Posteriormente, prestó sus servicios durante más de 5 años en el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, como analista de asuntos legales en la Administración Central de Planeación y Programación de Comercio Exterior, perteneciente a la Administración General de Auditoría y Comercio Exterior. Actualmente se desarrolla como líder del área de debido cumplimiento en TLC Asociados. Bienvenida, Alejandra. Muchas gracias, maestra Lupita. Pues el tema que me toca impartir hoy es el de las obligaciones de las empresas IMEX. La verdad es que lo voy a llevar de lo más sencillo, por así decirlo, a pues no complejo, pero ya las obligaciones puntuales, ¿no? Recordemos que aquí pues obviamente tenemos a muchas personas, algunas tendrán muchísimo más bagaje de lo que es una empresa IMEX o de las obligaciones, pero hay algunas que pues están adentrando obviamente a todo este tema de comercio exterior. Lo principal es entender qué es una empresa IMEX, ¿no? Pues es un programa de fomento que es un instrumento que fomenta las exportaciones y puede ser utilizado para que las empresas importen mercancía de manera temporal y que realicen un proceso industrial o de servicios. Estos procesos industriales o de servicios deben de ser destinados a la elaboración, transformación o reparación o a la prestación de servicios de exportación. Y pues esto, el beneficio que les da es diferir el pago del impuesto general de importación. El objetivo por el que fue creado este programa de fomento, pues es para promover la inversión en México, el empleo y la exportación de mercancías a través de las facilidades que les otorgan a las empresas. Obviamente es esta parte del diferimiento de aranceles, pero también es la parte de las temporalidades en las que puede permanecer la mercancía en territorio nacional, que lo vamos a ver como un poquito más adelante. Pues como ya lo comentamos, los beneficios de este programa es brindar a los titulares la posibilidad de importar mercancías en el régimen temporal, difiriendo el pago del impuesto general de importación, siempre y cuando realicen procesos de transformación, elaboración o servicios a estas mercancías que están importando de manera temporal. Y existen diversas modalidades de empresas IMEX que están señaladas en el artículo 3 del decreto IMEX, que son empresas controladoras, industrial, de servicio, albergue y terciarización, siendo las industriales y las de servicios de las que pues más tenemos y que son como más comunes dentro de territorio nacional, ¿no?
Hasta el 30 de abril del 2024, según el listado que publica la Secretaría de Economía, en donde están listadas todas las empresas IMEX, tenemos 6,210 programas IMEX autorizados. De estos, como les decía, pues los de albergue pues no son tantas empresas, esas son 60 empresas, las controladoras son 3 empresas, las industriales son 5,119 empresas, las de servicio 1,023 y las de terciarización son 5 empresas, ¿no? Como lo podemos ver, pues el industrial representa un 82,4% dentro de todas estas 6,210 empresas con autorización IMEX, por lo que es el sector pues como más utilizado pues dentro de las empresas o dentro del programa. Hay empresas IMEX, también de este reporte lo podemos sacar, y hay empresas IMEX en los 32 estados de la República Mexicana. Todos tienen por lo menos una empresa IMEX. El estado que mayor empresas con programa de fomento tiene es el estado de Baja California y el menor es el de Tabasco. No, voy a hacer trampa, me voy a saltar. Es el de Tabasco, Guerrero y Chiapas, que solo cuentan con una empresa IMEX. Como lo pueden ver, aquí señalé los 10 principales estados, es decir, que estos estados tienen la mayor cantidad de empresas con un programa de fomento autorizado, eh, llevando la cabeza pues Baja California, seguido de Nuevo León, Chihuahua, Jalisco, Coahuila, Guanajuato, Tamaulipas, Ciudad de México, Querétaro y Sonora. Pues obviamente, como lo podemos ver, pues son estados sumamente industriales y pues es en donde tenemos mayor número de empresas situadas o localizadas en esos estados, ¿no? Y por el contrario, los 10 estados con un menor número de empresas dentro de su región son el estado de Hidalgo, Baja California Sur, Campeche, Colima, Oaxaca, Nayarit, Quintana Roo, y como les comentaba, las que menos tienen son Chiapas, Guerrero y Tabasco, con una empresa IMEX, pues cada uno, que si no mal recuerdo son textiles. Y ahora sí, vamos a pasar ya un poquito a este tema de las obligaciones, justamente viendo el gran impacto que tienen las empresas o el número de programas que han sido autorizados por la autoridad y que actualmente ya no es tan fácil como antes obtener un programa de fomento. IMEX, pues es muy importante conocer las obligaciones para mantenernos siempre en cumplimiento y que obviamente no nos inicien un proceso de suspensión, posteriormente la cancelación, porque pues obviamente al perder el programa, pues pierdes obviamente tu capacidad productiva, vas a perder empleos, te va a pegar económicamente, entonces es muy importante como tener claros estas obligaciones. Todas las obligaciones vienen listadas en el decreto IMEX, estas en específico en el artículo 24, y dentro de estas obligaciones te dice que tienes que tener ventas anuales al exterior por más de $50,000 o 10% de la facturación de importaciones. Justo este puntito 1 se va a relacionar con el reporte anual de operaciones de comercio exterior, que lo vamos a ver como unas 2 láminas más adelante y que es parte como de estas obligaciones. Después, pues es cumplir con las obligaciones que están dentro del programa autorizado, importar únicamente las mercancías autorizadas, hablando específicamente de las mercancías sensibles, que pues como saben, esto ha sido un tema muy importante en pues de abril, mayo, como dentro de los últimos 2 meses, por el tema de las reglas octavas. Destinar las mercancías importadas para los fines autorizados, es decir, si las vas a importar para realizar un proceso productivo, no puedes utilizarlas para realizar
a algo distinto a lo que tú le hubieses notificado a Secretaría de Economía. Entonces, por eso es muy importante siempre mantener actualizados los procesos productivos y en su caso, pues notificar a la Secretaría si quieres hacer una ampliación o una modificación o algo, porque las mercancías que tú importes de manera temporal tienen que estar destinadas, pues únicamente a esos procesos que tú notificaste. Y, justo como ya lo mencionaba anteriormente, es retornar las mercancías en los plazos establecidos, que de igual manera vamos a ver ya de manera puntual cuáles son estos plazos y obviamente, pues, pueden tener alguna modificación o alguna ampliación del plazo en caso de que tengamos algún, por ejemplo, SIVA o que, bueno, sí, SIVA o que tengamos OEA, entonces ahí se puede modificar un poquito, pero pues hablando específicamente de los programas IMEX, pensando que solo tuviéramos esto, pues también nos vamos a pegar a unos plazos establecidos. Otra es mantener las mercancías en los domicilios registrados. Esta es, considero también que un tema muy importante porque a veces las empresas quieren abrir a lo mejor una nueva sucursal, pero quieren pasar las mercancías en cuanto ya la tienen como lista, ¿no? Y pues tienen que esperar hasta que Secretaría de Economía les autoriza esa alta de la sucursal y para poder cambiar las mercancías, ¿no? En caso contrario, pues estaríamos incurriendo pues en un pues en una falta de tener las mercancías en los domicilios registrados, ¿no? Luego lo otro es notificar las modificaciones, que en mi experiencia esto es lo que más trabajo, pues no sé si les cuesta a las empresas o a veces por la falta de comunicación entre las áreas, o a lo mejor el desconocimiento es algo que no suelen hacer constantemente y más bien estas modificaciones las venimos a detectar cuando estamos haciendo renovaciones de la certificación en IVA y EPS. O sea, eso sí es como, sí a las empresas les falla a veces llevar un poquito ese control. Estas modificaciones son por cambios de denominación o razón social, por cambios del RFC, por cambios del domicilio fiscal o por que los domicilios o que tú quieras cambiar o ampliar domicilios para la submanufactura de exportación. Entonces es muy importante que si tenemos alguno de estos cambios, pues los notifiquemos en cuanto pues tengamos como los papeles necesarios, la documentación necesaria para poder hacer estas modificaciones ante la Secretaría de Economía. Igual, justamente en esta parte de las modificaciones entra la notificación de cambios de socios, accionistas y representantes legales. Justo estos son los que más se les van a las empresas porque pues obviamente si hay un cambio de denominación, razón social, RFC o domicilio fiscal, pues es como muy poco probable que no se den cuenta, ¿no? Eso es como que no es ni tan frecuente que pase un cambio de denominación, razón social o RFC, y pues obviamente eso sí los tienen como muy claros. Pero cuando hacen cambios en socios, accionistas o representantes legales, ahí sí las empresas, la verdad, es que sí llegan a tener un problemita, a veces, vuelvo a repetir, por desconocimiento, por falta de comunicación entre las áreas. Entonces es como muy importante, como yo siempre trato de decir como en todas mis presentaciones, o sea, es muy importante que todas las áreas se comuniquen entre sí, porque cuando ya no fluye la comunicación, a lo mejor entre el área fiscal, el área de producción, el área, obviamente de comercio, pues de ahí como que llega a haber ciertos, trabitas, ¿no? Y, en el caso, la décima obligación, por así decirlo, en caso de que estemos trabajando con combustibles y lubricantes, tenemos que llevar un control volumétrico y comprobar el consumo de estos combustibles y lubricantes.
Después, como les comentaba en el punto número 1, viene una obligación muy importante que viene establecida en el artículo 25 del decreto IMEX, que es la presentación del reporte anual de operaciones de comercio exterior. Se presenta de manera anual, de manera electrónica en BUSEM y es justamente esa parte que les comentaba, que tienen que facturar exportaciones cuando menos del 10% de la facturación total o realizar anualmente ventas al exterior por un valor superior a los $500,000. La obligación de presentarlo para las empresas IMEX es en mayo, de hecho, pues acaba de pasar la obligación. Es el último día hábil de mayo. Después, si tú no lo presentas el último día hábil de mayo, eh, en junio listan a las empresas suspendidas por no presentar el RAOCE y en septiembre, o sea, tienes junio y agosto para aclarar la situación o para presentar tu reporte, pero si no lo presentas, en septiembre ya se publica en el Diario Oficial de la Federación las empresas que quedan canceladas por no presentar el reporte anual de operaciones. Aquí digo, aunque ya pasó, pues, esta obligación, y si no mal recuerdo, también el maestro Ricardo dio en su momento algo de este tema, pues, es importante siempre cuidar este 10% de la facturación total, que vuelvo a repetir, esta es una comunicación mucho con el área contable. De hecho, pues, la información que sacas o que obtenemos para declarar en nuestro reporte es de la declaración anual, y en caso de que, pues, se detectara algún error, que no declaramos bien, etcétera, no podemos hacer ya correcciones, se tiene que meter un escrito y, pues, mandar un correíto. Entonces, por eso también es muy importante, siempre cuidar la información que se declara, ¿no? Les vuelvo a repetir, pues, esta obligación justamente acaba de pasar. Espero que todos hayan presentado el reporte anual. Nosotros sí hacemos como un seguimiento súper puntual porque, pues, es una de las obligaciones más importantes, ¿no? Después, parte de las obligaciones también, está en el tema de las facultades de comprobación de la autoridad. Cuando la Secretaría de cuando la Secretaría de Economía o el SAT, perdón, quisieran hacer alguna facultad de comprobación, la empresa está obligada a proporcionar la información que se solicite y que esté relacionada con el programa autorizado. O sea, también como impedir que ellos realicen las facultades de comprobación, pues también va en contra de las obligaciones que tenemos al tener el programa IMEX y la empresa está obligada a otorgar todas las facilidades que requiere el personal de estas autoridades para que ellos ejerzan sus facultades de comprobación a fin de verificar y comprobar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del programa. Esto pues obviamente va en que ellos quieren revisar si la mercancía que importas tiene, pues, comprobar la legal estancia, o si toda la mercancía que está en tus plantas sí te pertenece a ti. Eh, para el caso de aquellas empresas que llegan a compartir un espacio con alguna otra empresa que también tenga un programa o que no tenga un programa, pues que las áreas estén perfectamente delimitadas. Entonces, bueno, estos son como algunos puntos que la autoridad puede revisar, pero pues siempre como empresa tenemos que estar abiertos a permitir a las autoridades, ya sea Secretaría de Economía o SAT, pues hacer estas auditorías pues que ellos requieran, ¿no? Para revisar justo que estemos en cumplimiento. Ya se viene el tema de la temporalidad, que es lo que les comentaba. De acuerdo con el artículo 4 del decreto IMEX, así como con el artículo 108 de la ley aduanera, se establece los plazos que tiene
quien importe de manera temporal las mercancías para retornar al extranjero las mercancías que obviamente importó de manera temporal. Entonces te señala que tienes 18 meses para retornar mercancía cuando se trate de combustibles, lubricantes y algún otro consumible que se utilice en el proceso productivo. Para retornar, pues creo que este es como el punto fijo de estos 18 meses, para retornar materia prima, partes y componentes que se vayan a destinar totalmente a integrar la mercancía de exportación, envases y empaques, etiquetas y folletos. Después tenemos 2 años para retornar contenedores y cajas de tráiler. eh, Después tenemos, en el caso de las transferencias virtuales, tenemos 6 meses para comprobar el retorno cuando la transferencia se hace de IMEX a IMEX y 18 cuando la transferencia la haces de IMEX a un proveedor nacional. Y la mercancía que puede quedarse en territorio nacional por la vigencia de todo el programa, o sea, es decir, hasta que, pues no, ojalá que nunca, ¿no? Pero que se pierda o hasta que se termine, es maquinaria, equipo, herramientas, instrumentos, moldes, refacciones destinadas al proceso productivo, equipo para el desarrollo administrativo y equipos y aparatos para el control de la contaminación y algunos otros de seguridad industrial, etcétera. Justamente con este punto en particular de las mercancías que pueden quedarse en territorio nacional hasta que termine la vigencia del programa, es importante siempre mantener el respaldo de toda la documentación que ampare la legal estancia o tenencia de estas mercancías. Entonces, pues hay que tener como un especial cuidado, que aquí obviamente ya se empiezan a mezclar algunos otros temas, que es el control del activo fijo, pero siempre hay que tener como un cuidado especial con mantener la documentación de esta parte de las mercancías, ¿no? Que es maquinaria y equipos, que generalmente lo conocemos como activos fijos. Esta parte es la que, pues, obviamente les decía que ya ahí se podía ir modificando o podríamos tener otros beneficios, pues, en el caso de tener una certificación en IVAIERS o de tener una, autorización o una certificación OEA, porque, pues, ya los plazos, cambian un poquito, se amplían a 36 meses para el caso de los de la OEA, perdón. Entonces, bueno, ahí ya podemos ir ampliando, la temporalidad. Y justo para controlar mucho esta parte es, que mantengan súper actualizado y que mantengan al día su control de inventarios, recordando que, justo en caso de que la autoridad decidiera, eh, realizar una auditoría, pues ya sea de gabinete o una visita domiciliaria, les pueden solicitar los reportes del anexo 24 y justamente esta parte es la que también siempre se tiene mucho, pues sí, genera mucha problemática con las empresas, ¿no? Porque no llevan un control adecuado del control de inventarios. eh, Cuando entregan los reportes a la autoridad, pues hay mercancía vencida o mercancía que ya sobredescargaron. Entonces, pues obviamente ahí va generando ese foquito rojo ante la autoridad, ¿no? Entonces, por eso les recomendamos siempre mantener como vigilado el anexo 24, hacer auditorías preventivas y obviamente hablar ya como de las obligaciones IMEX, como les comentaba anteriormente, te va llevando o te va involucrando en otros temas, como es justamente el control del activo fijo, como es el control de inventarios,
Ya si te pasas un poquito, pues ya va siendo, si tienes IVA, pues la IVA. Entonces, siempre todo va como súper involucrado, ¿no? Y súper amarrado. Entonces, para el tema de las temporalidades, pues es muy importante vigilarlos y monitorearlos constantemente. Eh, algunas de, otras obligaciones que tenemos están relacionados con la información que te solicitan para autorizarte el programa IMEX, ¿no? Entonces, esta información que te solicitan para autorizarte el programa, tienes que mantener constantemente en cumplimiento. Recordando que el programa IMEX, pues, no es como la SIVA, por así decirlo, que la certificación en IVA y EPS, pues, cada año, o cada 2 años, o 3 años, eh, tienes que estar revisando que sigas cumpliendo con las obligaciones para volver a someter la renovación, ¿no? Entonces, ahí como que puedes darte cuenta de lo que no estamos cumpliendo, que como les comentaba, a lo mejor los avisos de los representantes legales, a lo mejor un domicilio, contratos que ya no tengan como vigencia, o sea, como que te permite más estar controlando que te encuentres en cumplimiento. Pero con el programa IMEX no es un programa que estés vigilando, por así decirlo, anualmente, ¿no? O sea, que tengas que someter a la renovación, que tengas que someter a la renovación. Entonces, puede ser como muy fácil perder de vista, algunas de estas obligaciones. Pues la primera es contar con el certificado, de la firma electrónica avanzada del SAT. Entonces, para esta parte, mucho de la firma electrónica la controla a veces mucho el área fiscal, entonces es muy importante mantenernos actualizados y ver que cuando pues, ver más bien que no se venza, ¿no? O sea, que ingresemos la renovación, que siempre contemos con la firma, y que, pues, todo esté correcto. Mantener el registro federal de contribuyentes activo. Esto es algo que también pueden estar revisando constantemente para ver que todo se encuentre bien. Mantener el domicilio fiscal activo y localizado. Este es muy importante también que ingresen al portal del SAT y que lo estén monitoreando constantemente porque, híjole, yo creo que hace como 2 años, 3 tal vez, tuvimos un tema en el que muchos domicilios, de muchas empresas automáticamente se empezaron a cambiar como no localizados. Y no teníamos evidencia de que la autoridad hubiese ido a revisar si el domicilio estaba localizado, mm, bueno, en ese momento, pues, muchas empresas incluso revisaron bitácoras de la gente de seguridad, revisaron cámaras y no teníamos como evidencia, simplemente como que muchas empresas se cambiaron a no localizado. Y obviamente esto aparte del IMEX, pues va ya en más implicaciones como la SIVA, como padrón de importadores. Entonces, digo, ahí, se alzó la mano con la autoridad y, pues, se revisó el tema. Pero sí es un estatus que puede cambiar de un día para otro. Entonces, les recomendamos mucho esta parte de echar un vistazo, frecuentemente para ver que todo esté como bien, ¿no? Luego, el punto de mantener las sucursales donde realiza los procesos productivos o servicios inscritas y activas en el RFC. Entonces, también hay que estar vigilando esa parte. Una parte muy importante es la de tener la opinión positiva, la opinión de cumplimiento y mantenerte al cumplimiento de las obligaciones fiscales. Creo que actualmente las empresas ya controlan un poquito más esta parte, justo por el tema, que se ha creado como una cadena entre empresas o entre proveedores en que si no tienes tu opinión positiva, no te puedo hacer la facturación, ¿no? Entonces, les permite, pues, revisarlo como de manera más constante
pero también me ha tocado empresas que lo pierden como mucho de vista y simplemente de repente se dan cuenta que no la tienen, positiva, ¿no? Y pues de ahí tienen que moverse de una manera rápida para cambiar esta situación. Entonces, igual es muy fácil, vigilar su opinión de cumplimiento, también todo esto lo pueden ver en el portal del SAT, y les aseguro que si destinan un día al mes en el que se sienten a revisar estos puntos, no les va a tomar, más de 15 minutos revisar que todo esté okey como en lo que respecta a estos puntos. Pero les vuelvo a repetir, este también es un tema de constante comunicación, porque tengo empresas que el área de comercio no tiene el uso de la fiel. O sea, tiene que ir con el área fiscal, que ellos les permitan revisar, entonces mantener también como, em en comunicación con estas áreas y decirles cómo los puede afectar, pues también crea ese, pues esa obligación en las demás áreas o esa sensibilidad de pues mantener actualizado, mantener las revisiones de estos puntos, ¿no? Otro punto importante, obviamente, es estar activo en el padrón de importadores. Eh, pues recuerden también que el no atender una auditoría o el no entregar información de una auditoría o pues algunos, muchos otros puntos te pueden dar de baja el padrón de importadores, ¿no? Muchas experiencias de estas también hemos o he vivido pues es un punto que realmente pone en jaque a la empresa. Entonces, más allá de también bajarlos del padrón de importadores, pues también tienen una afectación en esta parte del IMEX. Otra es contar con el legal uso o goce del inmueble en donde realizan los procesos productivos o la prestación de servicios. Aquí es muy importante siempre contar con los contratos, del domicilio, pues, que están rentando, arrendando. Y, siempre les recomendamos mucho tenerlos traducidos al idioma español, porque igual, o sea, lo mismo, hay veces que nos presentan los contratos, pero los contratos están totalmente en inglés y obviamente si la autoridad llega y te requiere esos contratos, no te los va a hacer, válidos. Entonces, siempre les pedimos, que vayan trabajando en un plan en el que, pues, puedan lograr la traducción de estos contratos, ¿no? Siempre también revisar que todos los domicilios con los que contemos tengamos los contratos, que las direcciones de los contratos coincidan, pues, con, comprobantes de domicilio. Siempre es como revisar muy al detalle ese tipo de información porque cualquier variación puede hacer que la autoridad diga que no cuentas con el legal uso o goce del inmueble. Entonces sí hay que ser como muy quisquillosos o muy específicos para revisar estos documentos. Justo lo que les comentaba, el punto 8 es pues tener vigentes los contratos, siempre revisarlos. eh, Se recomienda que mínimo los contratos tengan un año de vigencia. Entonces, vuelvo a repetir, también hemos visto que tienen los contratos, de hace 2 años y ya nunca más lo renovaron, pero para ellos es como que, pues, ya está vigente, ¿no? Entonces, también es como mantener como un constante monitoreo o un control de cuándo se vencen estos contratos para, pues, poder seguir haciendo las renovaciones. Resguardar la documentación aduanera de las mercancías para, comprobar la legal estancia o tenencia. Esto es de todas las mercancías que tengas en planta o en tus plantas, tus sucursales, siempre tenemos que tener, pues, la mercancía, ¿no? Más allá, obviamente, de las materias primas, pues, obviamente, del activo fijo, como les comenté, es muy importante que lleven un control de esto, y si detectan que de algo ya se les perdió la documentación, que de algo ya no saben dónde está la documentación, pues, es importante que sigan los procedimientos necesarios para, que la mercancía, pues, se encuentre de manera legal, ¿no? Entonces, puede ser cambios de régimen. Entonces, pues, tienen que hacer como un monitoreo constante para poder detectar como,
estas posibles incidencias o estas incidencias. También un punto importante es revisar, perdón, el cumplimiento de las obligaciones de los socios, accionistas y representantes legales. Pues siempre, obviamente, vigilar que estas personas tengan la opinión de cumplimiento también positiva. Esto nos va a ayudar y también esto pues se monitorea, digamos, de una manera sencilla porque basta que a lo mejor mes con mes nos estén compartiendo su opinión de cumplimiento y pues poder vigilar que todo esté como correcto, ¿no? Y presentar el reporte de exportaciones de operaciones de submanufactura o submaquila para las empresas que pues lleguen a tener pues estas como modalidades, ¿no? Entonces siempre presentar los reportes a los que están obligados. Y una vez que vemos como toda esta parte de las obligaciones, y que tenemos que mantener vigiladas y en cumplimiento, pues se viene ya la parte de que si no cumples, que si no mantienes un control, una revisión de estas obligaciones, pues pueden llegar a un proceso de cancelación, suspensión o nulidad del programa. Eh, Obviamente, ahorita estamos hablando de la parte de obligaciones, pero pues también pudiera ser como por algún tema de alguna auditoría que salió mal, ¿no? Entonces, justamente puede suceder que estemos en una cancelación o entremos en un proceso de cancelación cuando incumplamos con alguna de las obligaciones previstas en el programa, que son las que pues les comentaba en las dos láminas anteriores, o cuando no acrediten la legal estancia o tenencia de las mercancías y la autoridad determine un crédito fiscal mayor a 400,000 pesos. Entonces, justo por eso es como muy importante tener muy controlada pues toda la mercancía que tenemos en las plantas, dando especial énfasis, creo yo, al tema del activo fijo, ¿no? Que realmente es, en caso de una visita domiciliaria, pues en lo que más se va, ¿no? Como mercancía de mayor valor, mercancía de mayor volumen, entonces tener como mucho cuidado en esto. Cuando la empresa no sea localizada en sus domicilios o dichos domicilios estén en el supuesto de no localizados o inexistentes, cuando no se encuentren las mercancías importadas temporalmente al amparo de su programa en los domicilios registrados ante el SAT. Recuerden que en una visita domiciliaria, pues el SAT puede llegar y te puede decir, ok, en una visita van caminando y te pueden decir, quiero que me muestres los documentos que acrediten que tienes la legal estancia o tenencia de esta máquina y de esta máquina y de esta máquina, ¿no? Ellos te van estableciendo de qué máquina. Pero también te pueden decir, pueden llegar ellos ya a haber hecho un análisis previo y pueden llegar y pedirte sobre una maquinaria en particular. Entonces, si no tienes esa maquinaria que ellos tienen como importada y no puedes demostrar que la retornaste en algún momento, pues estaríamos incurriendo en una causal de suspensión y cancelación, ¿no? Entonces, es muy importante por eso como mantener el control de estas mercancías. Y igual, pues que el SAT determine que las mercancías importadas temporalmente al amparo de este programa no ingresaron físicamente al país de destino o no se presentaron físicamente en la aduana de salida al extranjero. Estas causales se encuentran señaladas en el artículo 27 del decreto IMEX, pero todavía nos faltan algunas. Algunas ya justo relacionadas a lo mejor incluso con auditorías post despacho, pero también relacionadas con alguna auditoría o alguna revisión durante el despacho, como puede ser que presenten documentación falsa, alterada o con datos falsos
y el SAT determine que los datos de proveedores, destinatarios o compradores en el extranjero sean falsos o inexistentes o no localizados. Recuerden que el Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de Economía pueden trabajar en colaboración entre esas unidades de gobierno y con gobiernos en el extranjero. Como lo comentó la maestra Lupita, parte de mi experiencia es haber trabajado en el Servicio de Administración Tributaria y también hacemos o hacíamos esa clase o este tipo de investigaciones en el que mandábamos a validar facturas al extranjero. Las embajadas nos apoyaban con con esa labor de ir, validar con el proveedor que realmente hubiesen emitido o que hubiesen recibido esas facturas. Si no encuentran al proveedor, si el proveedor se niega a contestar, te pueden desconocer los documentos y pues eso lleva a un proceso de cancelación. Entonces también aquí entra la importancia de verificar a nuestros proveedores, de revisar que pues sean proveedores confiables, que tengamos información basta de estos proveedores y que cuidemos el no mantener a la mejor operaciones con proveedores que pudieran desaparecer como de una manera fácil, ¿no? Entonces, sí es una actividad que que se llega a realizar, que sí se mandan a validar facturas y, pues, obviamente, si no te validan una factura, te van a desconocer todo lo que hubieses realizado o tramitado con ese proveedor, ¿no? Entonces, no solo es una operación, sino que te van a desconocer todo. Y obviamente este tipo de análisis pues ya llevan a un análisis más macro en el que si no detectamos no se detecta un proveedor, pues puedes analizar qué otras empresas han trabajado con este proveedor para también iniciar ahí como algunas revisiones, ¿no? Entonces, de algo chiquito pues se puede hacer como más macro. Después que presente aviso de cancelación en el Registro Federal de Contribuyentes o que no presente la declaración anual de los impuestos federales. Como les comentaba, pues es una relación pues con el área de finanzas y por eso hay que mantener esa comunicación constante. Em, Otra es que los socios y o accionistas se encuentren vinculados con alguna empresa a la que se le hubiera cancelado el programa. Por eso también es como pues conocer la relación que tenemos o que se tiene con nuestros representantes legales y mantenerse vigilando, vigilando las obligaciones, ¿no? Que se encuentre al corriente de sus obligaciones. Y cuando no se acredite que se realizó la entrega física de las mercancías importadas temporalmente, derivado de operaciones de transferencia y o avisos de submaquila. De hecho, para este punto en particular, la autoridad ya se ha puesto más sensible o más vigilante para este punto en el que ya nos piden mucho el comprobar la materialidad de las operaciones, ¿no? O sea, que realmente lo que tú dijiste que transferiste, sí lo hayas transferido y comprobar la materialidad, aunque pudiera sonar fácil, a veces para las empresas no lo es tanto, ¿no? Tienes que demostrar, obviamente, que hubo una salida de tu almacén, que hubo un transporte a la otra empresa, que la otra empresa lo recibió, igual a lo mejor una entrada al almacén, comprobar los pagos que se hicieron por esta mercancía. Entonces, aunque pudiera sonar obvio, muchas empresas a veces tienen como esta falta de control, porque no es que no lo hagan, o sea, no es que no lo hayan realizado, sino que tienen esta falta de control y pues se sugiere ya llevar como mucho más controlada esta parte de poder comprobar que se hizo el retorno de perdón, la transferencia de las mercancías. Em, una vez que pues ya nos vayan a notificar la cancelación, ahí viene
pues un poquito el problema, porque cuando nos notifican la cancelación, la empresa debe cambiar de régimen de a importación definitiva o retornar las mercancías importadas temporalmente y solamente tendrá un plazo de 60 días naturales contados a partir de la fecha que fue notificada la cancelación. Aquí el SAT sí puede autorizar por una única vez una ampliación de estos 60 días que nos ampliarían hasta 180 días naturales para cumplir con esas obligaciones, em, pero pues es por una única vez. Y esta parte también la pueden encontrar en el artículo 28 del decreto INE. Entonces, justamente es el no cumplir con mis obligaciones va a crear una problemática muy grande, obviamente en tema económico, en tema de empleos para la empresa y son procesos que tienen que ser muy rápidos, ¿no? Entonces, obviamente, si tú regularizas, tienes que pagar los impuestos y si tú retornas, pues te tienes que apurar a retornar. Entonces, pues ahí es como parte también del problema. Justamente esta parte que les comenté de mantener vigiladas a tus obligaciones como empresa Siemens, pues nosotros lo hacemos mediante una plataforma que tienen nuestros clientes, que es Hub TLC. Y por eso les comento que tampoco es algo complejo a lo mejor para esas empresas. Yo siempre pienso en que hay de empresas a empresas, obviamente. Hay empresas que pueden darse ese beneficio de, de pagar a lo mejor a un proveedor externo que nos mantenga en cumplimiento, pero hay empresas que a veces, pues sí, el dinero que dan para este tipo de inversiones es más pequeñito. Pero pueden hacer un pequeño checklist y estar, monitoreando así literal de listar las obligaciones que tenemos y, pues, ir monitoreando constantemente que todo esté bien, ¿no? Como les comento, pues, en el despacho contamos con toda una plataforma en la que hacemos justamente estos seguimientos de manera mensual, pero, pues siempre les recomiendo mucho estar vigilando constantemente y sobre todo comunicándose con las demás áreas, pues para mantener la vigilancia de las obligaciones del INUC, ya que como les comentaba, es a veces creo que no es un programa en el que se esté vigilando constantemente el cumplimiento de las obligaciones, como lo puede ser una certificación en IVAIEPS, que lo mantienes muchísimo más vigilado, por lo menos anualmente, ¿no? Entonces, pues, de manera general y a manera de cierre, pues los invito mucho a mantener este cumplimiento, a tener claras las obligaciones que tiene la empresa, a ver quién, también que sea un trabajo en equipo en el que vean qué departamentos de la empresa van vigilando un poco a la mejor estas obligaciones y mantenernos en contacto, ¿no? Em, Como les digo, pues la presentación iba como de lo más sencillito a, pues tratar de mostrarles las obligaciones también de una manera no tan compleja. Entonces espero que les haya sido de utilidad y pues que se mantengan en constante cumplimiento. Y pues muchas gracias por el tiempo de todos y por estar aquí. Muchas gracias, Alejandra. Muy interesante siempre estos temas. Bueno, pues por aquí no, tenemos ya algunas felicitaciones y también nos preguntan para un cambio de domicilio de una IMEX, ¿qué dependencias se tienen que avisar? Perdón, tenía el mute. Si solamente es una empresa IMEX que no tenga ninguna otra certificación, pues tiene que notificar a la Secretaría de Economía de esta modificación.
si tuviera una certificación en IVA y EPS, pues tiene que notificar también al Servicio de Administración Tributaria. Muy bien. Aquí nos comentan que, que son $500,000. Sí, en una lámina estaba que eran $50,000, pero en otra se hizo como el cambio que eran $500,000. Correcto. Gracias por la observación. Más felicitaciones también por acá. Eh, bueno, y quiero abrir el micrófono a los panelistas. Adelante, doctor Máximo. Ahora sí, no podía abrir el micrófono. Gracias, Guadalupe. Saludo a Héctor. Qué bueno que estamos juntos. Alecano, muy buena las láminas, las diapositivas que presentaste. Creo que también para nuestros colegas que están en el chat es muy importante todo el repaso que les has dado para el cumplimiento de las obligaciones y bueno, las consecuencias que se tiene, pues casi nada perder el programa. Y ni ellos ni México está ahorita para perder programas por falta de una atención. Entonces, creo que es muy oportuno a tus observaciones, tus sugerencias, y la invitación a que exista, porque muchas veces la falla está precisamente en la no comunicación entre las propias oficinas que manejan las IMEX, porque es ya una empresa compleja, un sistema que de haber nacido en una forma muy sencilla. Yo recuerdo, yo estaba en la aduana de Nuevo Laredo cuando empezó a surgir este programa y pues era de lo más sencillo. Y ahora la verdad es que se ha complicado muchísimo y requiere desde luego de el asesoramiento y la especialidad de empresas que se encargan de cuidar, de estar alertas y de coordinar los esfuerzos de una IMEX. Así que creo que han sido muy buenas tus llamadas de atención. Ojalá lo tomen en cuenta nuestros amigos y amigas que nos han estado escuchando y te felicito muchísimo porque lo planteaste de una manera además que hasta un neófito lo logro entender. Gracias, Ale. Gracias, doctor Máximo. Siempre valoro mucho sus palabras, de verdad. Muchísimas gracias. Estoy a tus órdenes. Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias, doctor. Y bueno, le cedemos el micrófono al maestro Héctor Castro. Muchísimas gracias, Guadalupe. Coincido totalmente con el doctor Máximo Carvajal en el sentido de que Alejandra Cano nos hizo un extraordinario repaso respecto de las obligaciones a cargo de aquellas empresas que tienen el privilegio, actualmente es un privilegio de contar con una autorización de empresa IMEX y vale mucho la pena reiterar algo que la maestra Alejandra Cano nos apunta en el sentido de que hay que cuidar esa autorización porque podemos estar no 100% ciertos, pero con mucha seguridad de que si perdemos la autorización difícilmente vamos a poder llevar a cabo, primero que nos la vuelvan a autorizar y llevar a cabo nuestras actividades. Es todo un reto, sobre todo si la vemos en el sentido de que es la primera, la segunda, tercera, cuarta, y llegas a como el 20 y todavía se quedan viviendo obligaciones. Así que de verdad es todo un tema. Fíjate que me llamó la atención el tema relacionado con la obligación que tenemos de dar a conocer cuando hay cambio de socios o accionistas, porque si se tratara de una reestructura corporativa, nos podemos entender que sí nos vamos a dar cuenta, pero si no es el caso, qué difícil, ¿eh? Qué difícil para las empresas. Si a esto se le Súper agrega complejo. el tema de, además debes de vigilar que estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones los socios, los apoderados o representantes legales, los miembros del Consejo de Administración, dices tú, wow, es
todo un tema, de tal manera que es muy importante el señalamiento que haces de que no sé cómo la tengamos que hacer, pero hay que hacerlo. Y como comentaba el doctor Carvajal, es una cuestión de comunicación entre las áreas para que estemos muy pendientes. Yo creo que ese cambio de socios y demás, el área de finanzas debe ser la que pudiera tener más contacto con esos temas. Y hay un último punto que me pareció de lo más relevante, que vale la pena pedirte un comentario adicional en relación con la materialidad de las operaciones, porque es evidente que de ahí no es que se agarre el SAT, sino que haz de cuenta que ellos, así como tú les apuntaste ahorita, tienes un checklist de obligaciones, el SAT tiene un checklist de irregularidades que pueden encontrar. Creo que tú y yo que subimos en el área de fiscalización en materia de comercio exterior en el SAT, sabemos de qué estamos hablando, de que cuando a ti te programan una revisión, no es una cosa al azar, no es aleatorio, tienen un antecedente. Puede que estén equivocados, muchas veces están equivocados, pero ya llevan un antecedente. El grupo de auditores, cuando llevan a cabo la fiscalización, lo primero que hacen es desahogar los antecedentes, de tal manera que me parece de lo más acertado el hecho de que tú dices, oye, no basta con que tú tengas el comprobante fiscal digital por internet para que tú digas, ya hice mi operación. No, 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 no. ¿Cómo entró? ¿Cómo salió? ¿Cómo transportaste? ¿Nos puedes abundar sobre ese tema nada más para que no me quede Sí. duda? No, claro que sí. Como les comentaba, a veces empieza de un punto micro y lo hace en un punto macro, ¿no? Entonces, a lo mejor por ahí en algún momento revisaron alguna empresa en la que detectaron la super irregularidad y dijeron: "De aquí nos agarramos", ¿no? Entonces, es un tema que anteriormente realmente no se vigilaba tanto como realmente muchas cosas que nos han venido pasando en los últimos años, o sea, que antes no se vigilaban tanto y que ahora, pues, obviamente en esta, aumento de facultades de comprobación, en este querer, pues, obviamente recaudar, pues, han hecho más puntos como más específicos. Y este punto es uno de los casi nuevos. Justo piden que demuestren la materialidad de las operaciones y, como les comentaba, es esto, o sea, tú tienes que demostrar que la mercancía que transferiste realmente salió y fue entregada a tu cliente. Entonces, se vuelve a veces complejo para las empresas porque, como usted lo dijo, pues, a veces nada más dicen: "Ah, pues, aquí está mi CFDI", pero ya no tienen más información. Y lo que hemos tratado de sensibilizar y que algunas empresas incluso ya lo han, metido como dentro de sus procesos, es demostrar esta, pues, primero la salida del almacén, después si se pagó transporte, también tenerlo en el expediente, em, la entrada del almacén. Yo tenía por ahí un cliente súper cumplido, que me encantaría decir el nombre porque era muy cumplido, y cuando tú revisabas su expediente de comercio exterior en operaciones virtuales, realmente lograbas ver toda esa trazabilidad, o sea, incluso ellos le pedían a este, cliente o proveedor que les mandara un comprobante del ingreso de la mercancía a su almacén. Entonces, creo que es un punto en el que ya tenemos que poner especial atención para que en el caso de alguna auditoría no nos sea tan complicado, porque yo siempre les digo, o sea, el problema es cuando tienes a los auditores encima, ya en ti, porque no paras la operación, pero tienes todos estos requerimientos y ahora ponte a buscar información o a obtener información de hace 3 o 4 años, ¿no? O sea, es un proceso que ahí tenemos que hablar con los proveedores de: "Oye, porfa, ¿no tendrás esta información para que lo pueda entregar al SAT?". Y ahí dependes de que si él te quiere ayudar o no te quiere ayudar. Entonces, es un tema, pues, entre comillas, reciente y que la autoridad le ha estado poniendo más ojito, ¿no? Que es esto
de revisar como toda la trazabilidad de la operación virtual. Nuevamente te felicito y únicamente el último apunte es dentro del plan de gobierno, no es plan de gobierno, dentro de los puntos, 100 puntos que dio a conocer en su momento la ahora presidenta electa, hay uno que se llama el tema fiscal, y dentro del tema fiscal hace el comentario del excelente resultado de la fiscalización durante la actual administración, por lo que ofrece y promete reforzar las acciones. Entonces creo que es muy oportuno que hayan tocado este tema, porque es un llamado para que estemos bien y evitemos el que tengamos algún conflicto, porque las sanciones en materia de comercio exterior pueden cerrar empresas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y Muchísimas ahora gracias más por que tu nunca apunte. es establecer programas de cumplimiento, procesos bien establecidos y vigilar como muy bien esta parte. Muchas Excelente gracias. recomendación. Muchas gracias. Pues muy interesante, siguieron llegando las felicitaciones y bueno, pues les vamos a agradecer a todos su presencia y bueno, me permito entregar el presente reconocimiento a nombre de TLC Magazine y Hagamos un Trueque. Otorgan el presente reconocimiento a la maestra Alejandra Cano por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Obligaciones de Empresas IMEX el día 10 de junio de 2024 y lo firma nuestro presidente, el doctor Octavio de la Torre, y nuestra directora, la maestra Daniela Martínez. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias, maestra Lupita, y gracias a todos por su tiempo. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlos nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un trueque.